¿cuáles crees tú que son las desventajas de invertir en dividendos? Tú lo defiendes, obviamente, porque es tu estrategia, pero si tuvieras que decir algo malo o algo que no te gusta de esa estrategia, ¿qué dirías? Yo creo que el tema de que la culpa de lo que ocurre es tuya. Es decir, si van mal las cosas, o sea, la gran ventaja de que si van bien las cosas es cosa tuya, te alegra, ¿no? Pero si van mal las cosas, no puedes culpar a nadie. El ser humano le cuesta mucho evolucionar y crecer y pensar sobre cómo mejorar. O sea, tú hablas con cualquier persona, todo el mundo hemos conocido el yo soy así, ¿no? Y digo, no, tú eres así de imbécil, ¿no? Yo soy así, ¿no? Si tú tienes un fallo como persona, ya sea porque a lo mejor eres muy pesado, que yo soy muy pesado a veces, o eres una persona que a lo mejor a veces resulta que de sincera te pasas a faltante o grosera, o eres una persona que a lo mejor no eres constante, o eres una persona tímida. Es decir, hay un mensaje mucho en la sociedad de no, mírate como tú eres, tienes que ser tú, da igual que seas gordo, da igual que seas tonto. Digo, no, perdona, tú tienes que intentar mejorar como persona. Y la sociedad además no fomenta eso. Entonces, claro, si tú estás muy respaldado en una sociedad que te, digamos, mece como una cuna, que de repente todo sea cosa tuya, porque claro, si te va mal es culpa de tu jefe, si te va mal es culpa de tu mujer o de tu marido, si te va mal es que tus hijos son lo peor, si te va mal es que tus padres, si te va mal es que el casero, la vida, el gobierno, el alcalde, nunca te miras a ti mismo. Y claro, si te metes en redes, los políticos también les gusta mucho echar la culpa al otro político, no a ti mismo. Entonces, claro, la inversión en dividendos tiene el problema de que todo lo que ocurra está por tu mano. Si una empresa cae y tienes una cagada porque no has analizado bien la empresa, la cagada la tienes tú, no puedes culpar a nadie. Es decir, tú puedes coger la idea de un inversor, puedes coger mi cartera o la de Gregorio o la de Gorka y decir, mira, esta empresa me gusta, la voy a analizar y tal, pero la decides tú. Eres tú el que decide entrar en esa empresa. Y si no le has dedicado el tiempo suficiente y te comes una mierda, te la comes por tu decisión. Ese es el gran problema del dividendo, que no le puedes culpar a nadie, que eres tú el que maneja el coche. Y si tú eres el que maneja el coche y tienes un accidente, culpa es tuya, no de nadie más. Claro, bueno, yo te comentaba esto porque, claro, cuando tú inviertes en bolsa, ya sea en dividendos o en value, tienes que ir pues ahorrando, invirtiendo y lleva su tiempo. Pero, por ejemplo, en el tema de los inmuebles, tú sabes que vas al banco y relativamente fácil, pero que puedes conseguir una hipoteca donde te puedes apalancar y tener 5 veces más capital o más del que tú has puesto y sacar la rentabilidad del capital completo de ese apalancamiento, básicamente. Sí. A ver, el apalancamiento tiene varios problemas. Primero que eso antes con tipos bajos tenía más ventajas que ahora y ahora los tipos altos no están buenos. Y luego hay que entender que la deuda es deuda y en este país no hay dación en pago. Y me explico. Y si hubiera dación en pago también habría problemas. Hay gente, tú puedes tener 3 pisos que están generando alquileres y que el alquiler sea superior a la hipoteca que tienes que pagar. Supongamos una persona que tiene 3 pisos alquilados, los 3 pisos les cuesta la hipoteca a cada una 500 euros y tiene que pagar 1.500 euros de hipoteca. Pero los tiene alquilados los 3 a 1.000. Y está sacando 3.000 euros en alquiler y paga 1.500 euros de hipoteca. Por lo tanto, está sacando 1.500 euros y puede vivir de eso. ¿Vale? Supongamos que entra una crisis y de repente los 3 pisos, los inquilinos te dejan de pagar. Y ahora échalos. Eso cuesta mucho, pero tú sigues teniendo que pagar la hipoteca. Entonces pasas de tener un ingreso de 1.500 a tener que pagar 1.500. Y como no pagues, te ejecutan la casa, te la subastan, no la consigues vender y te puedes quedar con una deuda y no te haber ganado nada. Y eso le ha pasado a mucha gente. En la crisis de 2008 es un ejemplo. En cambio, si yo estoy en bolsa, las acciones caen, no las vendo y se acabó. No tengo una deuda. Las deudas hay que pagarlas. Y como andan mal las cosas, ese es el problema. A mí no me parece mal que tú, si eres joven y tienes ganas de meterte en volados y en jaleos, quieras meterte en una deuda como una hipoteca para invertir, pero como complemento y que siempre lo puedas pagar. Porque si vas mal, tienes que plantearte siempre en el peor de los escenarios. ¿Y el peor de los escenarios de una casa cuál es? Porque el peor de los escenarios de una acción es que quiebre. Si quiebra, se acabó. Pero el peor de los escenarios de un piso, ¿cuál es? Que tengas un inquilino que no pague. Si un inquilino que no pague son 2 o 3 años hasta que lo eches o más y que no tenga personas de alto riesgo y tal. Y la Sobre todo hipoteca, aquí en España, ¿no? claro. Entonces, aquí vas a tener que seguir pagando la hipoteca. Claro. Y si no, entonces, claro, eso tienes que comentarlo. Entonces, claro, tú vas a tener que seguir pagando la hipoteca. ¿Tú la puedes pagar ahora mismo con tu sueldo? Sí. ¿Quieres arriesgar? Tienes el riesgo. Y dice, no, pero hay mucha gente que no le ha pasado nada. Digo, ya, bueno, pero te puede pasar. Hay mucha gente que no le ha pasado nunca nada en bolsa y tú has comprado una empresa y te ha quebrado. O sea, que
que tienes que ponerte siempre en lo peor. Yo soy de esa opinión. Y porque siempre se dice que lo más importante es no perder. Y luego está el tema de que si nos quitamos de España, que todos los leyes, que ya sabemos cómo funciona la legislación en España, que no te dejan subir el precio del alquiler, que no puedes echar inquilino en 5 años, todas esas las quitas de en medio y te vas a otro país. En otros países como Estados Unidos, que yo creo que es el mejor para invertir en vivienda, porque si un tío no te paga, lo puedes echar al día siguiente, lo puedes echar tú si quieres, o puedes llamar al sheriff. Es que eso es otro rollo. Los de Social y esto no tienen nada que ver. Si tienes el tema de que si hay una crisis, a lo mejor no consigues alquilarlo. Si no consigues alquilarlo al precio que tú quieres, a lo mejor es inferior a la hipoteca y tienes que poner tu dinero. La crisis de la subprime, hay una película que se llama The Big Short, La Gran Apuesta, va de eso. Mucha gente estaba invirtiendo en pisos con 100% de hipoteca, alquilándolos, y de repente la gente dejó de pagar y se vienen con deudas, y ahí lo que tenías es la dación en pago. Ahí lo que hacías es entregaban la casa, pero y no tenías deudas, y aún así la gente pues pasó de tener patrimonio de 2 o 3 millones de euros a no tener nada. Vale, empiezas desde cero. Che, pero duro. En cambio, las acciones las mantienes y tienen esa ventaja. El piso es un acelerador, y como acelerador ya sabemos lo que pasa cuando aceleras en carretera. Te puedes estrellar. Si tienes mucha prisa, puedes usar el acelerador, pero que sepas los costes que tiene y los problemas que puede tener. Hay gente que ha invertido en pisos y nunca ha tenido problemas, y gente que ha tenido 20.000 millones de problemas. Yo lo que he visto que la mayoría de los inversores que defienden los pisos, los defienden hasta que les pasa algo. Cuando les pasa algo ya no quieren piso y empiezan a rotar todos los pisos a dividendos. Yo conozco muchos que tenían un piso o dos y tienen sus dividendos, tienen un solo problema y ya no quieren pisos nunca más. Ya es todo dividendo. Porque es que un problema con un piso es un jaleo. Claro, es que los dividendos tienen la ventaja esa, que te puedes despreocupar y no te olvidas, básicamente. Están ahí y ya está. Claro, tú al final miras la empresa cuando vas a invertir en ella. Es cuando le tienes que dedicar el tiempo inicial. Pero una vez que ya le has dedicado el tiempo inicial, si la empresa va bien, ¿qué vas a mirar? ¿Qué voy a mirar yo en Iron Mountain? Que no para subir beneficios, la cotización y todo y el dividendo. A todo para arriba. Hay que ir a mirar. Pues la dejas ahí. ¿Cuál miras? La que va mal. Y para saber si es un problema temporal o sistémico, y de si amplías o te la tienes que quitar porque se ha ido a la mierda. Pues miras 3M, que tiene un problema temporal. Miras Diageo, que tuvo un problema temporal. Mira Geo, que para mí era un problema sistémico y parece que fue temporal, a lo mejor me equivoqué. Hace ese tipo de cosas, pero las empresas que van bien. Yo tengo 60 empresas y a lo mejor tengo que mirar 5 al año de esas 60. Es a lo mejor, no más. El resto van como un tiro. O sea, yo no soy de la opinión de que tienes que controlar las empresas al dedillo, porque al final, yo que he sido el que las controlaba mucho al principio, luego te das cuenta que pasan cosas que tú no puedes controlar. Mira, yo con Geo, yo era incapaz, Geo era una empresa de prisiones, de asimilar que en Estados Unidos metieran presos en hoteles. Para mí eso era algo inaudito durante la pandemia. Entonces, claro, si tú tienes una empresa de prisiones y Biden mete presos en hoteles, ostras, ¿cómo calculo yo eso? Es imposible de calcular. Para mí es imposible. Entonces, claro, te das cuenta de que hay cosas que están fuera de tu control. Yo quería saber, o sea, hay cosas que sí puedo averiguar. Yo al final creo que un inversor, lo máximo que puede ver son tendencias. O sea, si tú ves que una empresa, en vez de... Pero ayer, por ejemplo, estaba en un directo con Manuel y veíamos Vidrala, que Vidrala va reduciendo el payout. Aumenta el dividendo, pero va reduciendo el payout. Es decir, aumentando el dividendo cada vez da menos porcentaje del beneficio. Es decir, el beneficio crece más, lo que crece el dividendo, y puede ir reduciendo el payout. Por eso cada vez el dividendo es más seguro, aunque cada vez sea mayor. Eso es maravilloso. Esa tendencia es buenísima con Vidrala. Luego tienes empresas como IBM, el beneficio cada vez era menor y el payout era cada vez mayor. Ostras, eso es una tendencia regular. Dice, no, esto es un problema temporal, pero si tú ves que la tendencia va cada vez así, tú vas viendo que el dividendo cada vez es menos sostenible, porque cada vez el beneficio, cada vez el dividendo es un porcentaje mayor del beneficio. Tú vas viendo que la deuda no para de aumentar, que al final lo que tú puedes ver son las tendencias. Los PUM, eso te los comes. Los muy buenos que digan algunos son inimitables. Lo que tú puedes ver son tendencias, puedes ir viendo como una compañía y puedes ir viendo cosas. Por eso creo que es bueno diversificar. Yo tengo 60 empresas y creo que no hace falta tener tantas, pero 30 o 20 tantas, 30 me parece un número bueno para una persona normal. Quizás lo ideal sería una estrategia combinada. Por ejemplo, tener tu propia casa con una hipoteca, pagándola con tus ingresos de tus dividendos. Claro, pero es que mi compra tu casa para mí es como el alquiler. O sea, al final tú tienes que calcular qué es mejor para ti. Yo, por ejemplo, eso no considero inversión. Muchas veces se dice que es la mejor inversión que puedes hacer, comprar tu propia casa, pero yo no considero que eso sea inversión porque eso no te está generando nada. Y es muy probable que a lo mejor alquilando le ganes más dinero, porque tú piensas que estás pagando un dinero que sería parecido al alquiler, que tendrás que ver si sale mejor otro alquiler o no, y ya tienes que poner una entrada, que esa entrada la estás perdiendo, esa entrada podría estar generando dinero. Entonces tú tienes que saber qué es mejor. Lo bueno de un alquiler es que no tiene derrama, lo bueno de un alquiler es que yo no tengo que reformar la casa en 20 años, lo bueno de un alquiler es que si tengo problemas con mis vecinos me puedo mudar. Tengo ciertas ventajas.
inconvenientes, pues a 5 años te puedes tener que mudar si el casero te quiere echar. Pero eso ya es como todo. También la vida son altibajos. A lo mejor hay momentos en los que puedes vivir en un piso mejor y entonces que vivir en un piso peor. En cambio, como la casa es tuya comprada, hostias, te tienes que atrincherar ahí porque al final no puedes ir vendiendo y comprando casas porque vas pagando un montón de impuestos. Claro. Pero a mí sí me parece bueno tener tu propia casa, ¿eh? Yo, si no la tengo, es porque estoy en una etapa de mi vida todavía de rotar, de no sé dónde voy a vivir al final. Y claro, en un periodo así, pues lo normal es alquiler. O sea, si tú ya sabes que vas a vivir en un sitio toda la vida, te gusta esa ciudad y lo tienes muy claro, me parece que comprar tu casa es buena idea por parte psicológica, ¿no? Por entender bien que es tu casa, son tus cosas y tal. Claro, estás más cómodo que viviendo sabiendo que cualquier día te pueden echar o con esa incertidumbre. Pero que te iba a decir, cuando tú compras una casa, bloqueas el precio al que te lo están vendiendo ese año. Pero sin embargo, cuando tú estás de alquiler, el alquiler te puede ir subiendo de año tras año. A lo mejor estás unos años que no, pero al final, dentro de 20 años, estarás pagando el doble. Entonces, por ese lado también igual, te conviene seguir pagando una hipoteca como la que estás pagando al principio, en caso de que la tengas fija, obviamente. Y claro, si tienes variables, me te sube al doble. Que si la tienes fija, También, ¿no? sí. Si la tienes fija y la pillas a mínimo, sí. Es que todo depende de muchos factores. Primero, Claro. yo creo que lo primero tiene que ser si vas a vivir ahí siempre. Yo creo que es fundamental. Segundo, tiene que tenerse en cuenta si pillas fijo o variable. Si lo vas a pillar variable, creo que te sale mucho mejor alquiler. Si lo pillas fijo, bien. Y luego otra cosa que creo que es importante con el tema de las hipotecas y se tiene poco en cuenta, es que tú cuando tienes una hipoteca tienes que poner una entrada. Y la entrada es un 20%. Ese 20% te está rentando. Entonces tendrías que calcular, y habría que calcularlo, y no mucho se sale también, ese 20% en vez de estar en la casa está invertido y me compensa vivir de alquiler todos esos años. Porque es que eso al final es dinero que me está rentando. A lo mejor ese 20% me cubre ese doble de alquiler que estoy pagando después. Es Pero, que por al ejemplo, final es el dinero, o sea, yo el dinero que tengo en la casa no lo tengo invertido. Es un hecho. imagínate que es una casa de, yo qué sé, de 100.000 euros. Ujú. El cual, por ejemplo, el 30%, entre los 30.000, pondrías, en vez de ponerlos en la entrada de la casa, los pones a trabajar en dividendos. Ujú. ¿Cuánto puedes sacar de 30.000 euros al año? En 10 años. En 10 Un años, 5, en 10 años yo creo que puede ser, que hay mucha gente que lo normal es doblar. doblar En 10 años, sí. los dividendos y lo que crece en la Sí, acción. sí, yo creo que sí. Un 10% analizado que es lo normal, sí, en 10 años puede ser doblado. Sí, sí. En 10 años, más o menos, que a lo mejor la gente Sí, saca puede un ser. 50, pero un 10% analizado, en 10 años te sale doblar mínimo. Yo creo que incluso más. Entonces, dices tú, no, es que me han doblado el alquiler. Digo, ya, pero es que si no me estaba rentando y me estás generando renta. Tendrás que verlo, habrá que ver que si en 10 años también se ha subido el alquiler, que muchas veces has doblado, pero el alquiler no te ha subido tanto. Y a veces el alquiler, es que habrá cada caso, porque habrá veces que te pilla una época de inflación y los pisos tienen un boom y te hubiera sido mejor comprar el piso y otras veces te sale mejor haberlo invertido. A mí me parece muy subjetivo. Yo creo que al final la clave para la hora de invertir un piso es Ajá. el riesgo que tiene y si vas a vivir ahí. ¿Cuánto es el porcentaje aproximado o un porcentaje bueno en dividendos que puede sacar una al De año? rentabilidad por dividendo, es que depende mucho, porque, claro, tú Louis Vuitton, por poner un ejemplo de empresa creciente que la hemos nombrado antes, le sacas ahora mismo menos de un 2, pero es que Louis Vuitton en los últimos 5 años ha doblado el dividendo y ha doblado la cotización. Bueno, no ha doblado, no, casi triplicado en 5 años. Entonces, claro, tú estás comprando una empresa de crecimiento. O sea, tú cuando compras Louis Vuitton no estás comprando el dividendo actual, estás comprando el dividendo futuro. Entonces, tú estás comprando una empresa que solamente en 5 o 10 años te aumenta el dividendo por 2 o por 3. Entonces, te está dando un 2 ahora, pero es que a lo mejor por precio de compra te está dando un 10 o un 12 dentro de unos años. Entonces, estás comprando eso. A ver si entiendo, o sea, la empresa se te sigue dando un 2 respecto al precio de cotización, pero la cotización va subiendo No, no, a no. través del... La rentabilidad por dividendo se calcula el precio actual, pero el dividendo es una cantidad fija respecto a ese año. El dividendo es un porcentaje del beneficio, no de la cotización. La rentabilidad por dividendo se calcula, el yield se calcula sobre la cotización porque calcularlo del dinero que has invertido, pero la cotización varía. Pero la empresa no te dice, oye, te voy a pagar un 2 respecto a lo que vale, porque no sabes cuánto va a valer en ese momento. La empresa lo que te dice es, este año ha ganado 100, te voy a dar 50, o te voy a dar 30, o te voy a dar 20, o te voy a dar 90. Eso es lo que hace la empresa. Entonces, si la empresa sigue creciendo, si una empresa te está dando de los 100 que gana 90, pues si el año que viene gana 200, pues te podrá dar 180. ¿Sabes? Ese es el rollo. Entonces, Louis Vuitton, que creo que te da un 20% del payout o un 30%, como la empresa no para de crecer, pues si el año que viene, dentro de 5 años ha duplicado el beneficio, si te da un 30% del beneficio, te ha duplicado el dividendo. La cotización hará lo que sea. Por la cotización ya sabes que va a su aire. Y lo normal es que suba también en consonancia, pero a veces no. El mejor ejemplo, por ejemplo, ha sido este año con Louis Vuitton, que se pegó una caída porque
dejó de crecer tanto. En vez de crecer un 20% anualizado, creció un 13% y cayó de 900 a 600. Yo fue cuando compré. Luego ha vuelto a los 800 y pico. Pero no había caído el beneficio. Simplemente, en vez de crecer un 20, había crecido un 13, ¿sabes? Pero claro, la gente de Louis Vuitton, los accionistas le piden mucho crecimiento, ¿no? Entonces, tú a ese tipo de empresas le pides crecer, porque no estás comprando el dividendo actual, sino el dividendo futuro. Y luego hay empresas, como puede ser, llaman vacas lecheras, como puede ser el caso de Red Eléctrica, que crecen poco, yo qué sé. Te iba a nombrar Repsol. Repsol ha bajado, por ejemplo, la cotización va bajando. Sí, Repsol la consideran algunas empresas de crecimiento. No sabría decirte. Logista se puede considerar una empresa vaca lechera, pero como crece tanto, no sé en situación ponerla. Pasa que como te da un 7 y pico % de dividendo y crece, a mí me parece maravillosa. Pero hay empresas vacas lecheras, una vaca lechera muy buena sería British American Tobacco. British American Tobacco no crece tanto como otras. El tema del tabaco tiene ciertos problemas, pero te está dando un 10% en rentabilidad por dividendo. Entonces, claro, tú estás sacando una rentabilidad muy buena ahora, pero tú sabes que es una empresa que no va a crecer tanto porque el tema del tabaco no tiene tanto crecimiento. Y a lo poco que crezca, coño, te está dando un 10 ya, a lo poco que crezca te va a salir, ¿sabes? A lo poco que crezca te va a ir bien. Entonces, claro, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Jugar entre el 2 y el 10, esa es mi mínimo el 2 y el máximo el 10, y yo a las del 2 le pido crecimiento, cuanto más me voy acercando al 10, menos crecimiento pido. Ese es el rollo. Si la empresa crece mucho, pues no me importará que me dé menos rentabilidad por dividendo porque me lo va a aumentar mucho. Y si la empresa crece poco, le voy a exigir mucha más rentabilidad por dividendo. Y luego hay empresas que crecen poco, pero son muy seguras y muy estables y no te importa tener en cartera por darle estabilidad al dividendo, con rollo Pepsi, rollo Coca-Cola, rollo Colgate. Son empresas que no te van a crecer mucho, no te van a pegar un por 2, un por 3, pero te van a dar un dividendo bastante seguro, bastante estable, bastante creciente. Va a crecer con la inflación. Entonces son empresas que a mí no me importa tener por la estabilidad. Pero los tres tipos. ¿Cuáles son tus empresas así, o que más te gustan o que más recomendarías para empezar en dividendos? Es que la que diga a lo mejor ahora dependerá del precio. O sea, al final mucha gente se mete en mi cartera, ve las que más me pesan y dicen, esta es la que comprar. Digo, a lo mejor yo no las compré a este precio. Iron Mountain, por ejemplo, yo la tengo 2 bagger. Y a estos precios no la compraría, pero la tengo 2 bagger. Entonces, yo la compraría cuando la compré. Entonces, claro, y luego hay empresas que no estoy comprando ahora, no porque no me gusten, sino porque me pesan mucho en cartera. Entonces, claro, a lo mejor es el momento bueno ahora de comprar, yo qué sé, Logista, y Logista como me pesa mucho no la compro. O es el momento ahora de comprar, yo qué sé, cualquier otra, ¿no? Al final también influye mucho eso. Yo creo que lo que tendría que hacer cada uno a la hora de invertir, más que yo recomendarle 5 empresas las que mirar, porque eso va a variar cuando vean el vídeo, porque te puedo decir, oye, mira, a Holder Heights a 26 estaba bien, mírala. Pero es que a lo mejor cuando yo digo eso, hay otras 3 que están mejor. Es que eso varía el momento. Yo tengo unos amigos que invierten en dividendos, han empezado ahora, y si les voy diciendo, oye, pues mira, esta empresa creo que está barata, esta empresa creo que está bien, pero claro, cuando vean esto puede variar mucho. O sea, a mí los vídeos no me gustan hacer recomendaciones por eso. Hay muchas empresas buenas en el mundo de la bolsa. Mi cartera está en Twitter, lo pueden mirar. Pero, ¿qué comprar? Pues dependerá del precio que la compren y dependerá también de cómo sea su estrategia. Porque, claro, me puedes decir, oye, mira, tengo 80 años, yo quiero vacas lecheras, yo no quiero que crezcan, yo quiero el dividendo ya. A mí que me den un 5 o un 6 mínimo, porque yo ya, o tengo 20 años, a mí de las que me den dinero ahora me dan igual, ¿sabes? Yo quiero el dividendo en el futuro. A mí dime empresas de crecimiento que den un dividendo que creciente. Y habrá gente intermedia, ¿no? Gente entre 30 y 50 años que quieran un poco de las dos. Yo tengo de las dos. Yo tengo dividendos crecientes, como puede ser Louis Vuitton o Unity Health, y tengo empresas de vacas lecheras, ¿no? Como British American Tobacco o Altria, ¿no? Claro, entonces lo ideal sería decir cómo analizar una empresa para saber si está en un buen punto de compra o no. O sea, Claro. tú la analizas respecto a los profits que da cada año y respecto al dividendo, ¿no? No, yo digo más cosas. Yo miro la parte cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa sería el negocio, y si el negocio tiene futuro, si el negocio va bien, si el negocio se entiende, que eso para mí es importantísimo. Todo, ¿no? Toda la parte, porque yo qué sé, invertir en dirigibles 1800 era muy buena idea, pero luego se asustó que no. O invertir en Kodak antes de que saliese el iPhone no salió bien y tiene unas cuentas maravillosas. O sea, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, si tú tienes en cuenta todo eso y quitas la parte cuantitativa y no te pones con la cualitativa, el negocio yo le veo futuro. Sí, no. Por ejemplo, yo Pax, la tienen muchos inversores de la comunidad inversora, a mí no me gusta, pero porque no le veo futuro. Pax es la que hace los datáfonos. Yo no le veo futuro, yo respeto a la gente que invierte en Pax, pero no le veo futuro porque considero que el modelo que va al futuro no es pagar con tarjeta. Tú te vas a China y nadie paga con tarjeta. La gente paga con Alipay, con un sistema del móvil, etcétera. Nadie paga con tarjeta, no hay datáfonos.
Entonces, claro, mayoría de los bancos están invirtiendo cantidades ingentes de dinero para pagar menos con tarjeta, para que se usen menos otros modos de pago, como el Visum u otros sistemas. Entonces, claro, el Apple Pay, creando todo eso, el PayPal, creo que la plataforma no tiene futuro. Entonces, yo no invierto en ese negocio por la parte cualitativa, ¿vale? Para las entradas, etc. Quitamos la parte cualitativa. Luego está la parte cuantitativa. Si el negocio le ve futuro, le ves proyección y crees que es bueno, entramos en la cuantitativa. ¿Cuál es la cuantitativa? Las cuentas. Balance, cuenta de resultados y flujo de caja. Tienes que saber contabilidad, es lo que hay. Tienes que saber lo que es un activo, lo que es un pasivo, lo que es el CAPE, lo que es el EBITDA. Tienes que saber mirar las cuentas de una empresa, porque al final es la base de todo esto. Es el libro, ¿no? Es como decir, oye, yo quiero saber si la empresa tiene más deuda este año que el año anterior. Eso sale en las cuentas de resultados. Yo quiero saber si la empresa ha invertido más o menos este año. Quiero saber si la empresa tiene más o menos beneficios, si ha vendido más o menos, si el margen que está sacando de las ventas es mayor o menor, si le han subido los costes con la inflación. Eso sale en las cuentas de la empresa. Y eso tienes que saber mirarlo. Porque si no lo sabes mirar, el problema que hay es que te vas a tener que basar en humo. Y el humo suele salir mal y vas a tirar los dados. Y tirar los dados te puede salir bien, pero oye, un mínimo. ¿Todos los años compruebas todo eso de todas las empresas que tienes en tu portfolio? Sí y no. Yo hago una cosa que lo he explicado un poco antes. Yo, las empresas cuando tienen un problema temporal, sí las miro con más cariño y cuando veo tendencias negativas. Es decir, si yo veo que una empresa me sube el dividendo un 20% todos los años y de repente en vez de un 20 me sube un 10, digo, ¿qué pasa? Y bicheo. ¿Por qué no me subes el dividendo tanto? ¿Qué te pasa? Y yo veo a lo mejor una caída de las ventas, digo, vale, esta hay que mirarla. Entonces yo esa, a lo mejor año tras año, voy mirando que va. Y si veo que una tendencia va negativa y me empieza a oler mal, habrá que echarle más cuenta, ¿no? Muchas veces la tendencia es negativa por los ciclos. Por ejemplo, T-Rowe tiene una tendencia negativa en el aumento del dividendo porque T-Rowe es una empresa que gestiona activos, en la que cobra las comisiones de los fondos, entonces yo soy accionista de ella. Así cobro dividendo de las comisiones que le cobra la gente. Entonces, esta empresa cuando tiene un ciclo de que la bolsa interesa menos, pues suele crecer menos, ¿no? Aunque ellos son muy buenos con sus activos, pues ellos sus activos lo aumentan. Entonces, tú vas viendo una tendencia ahí, ¿no? Tú vas viendo que crece menos, ese tipo de cosas, ¿no? Luego están las empresas que van como un tiro. Las empresas que van como un tiro no tienes que mirar año tras año. Hay empresas son bastante monótonas. Entonces, claro, eso a lo mejor miras un poco a grandes rasgos en una página como Twinvest, que te viene todo metido ahí, que va todo bien y pasas, ¿no? Al final es un poco como todo. Hay empresas como Qingdao Port, que es un puerto de China, que el dividendo varía muy poco, sube, baja, es un porcentaje del beneficio y es como siempre más o menos el mismo. Entonces, no tienes mucho poco que mirar. Luego hay empresas que a lo mejor te recortan el dividendo y quieres saber qué ha pasado. Yo, por ejemplo, el otro día miré lo de Seca Hutchinson, que había bajado el dividendo y no es que lo había bajado, es que el año pasado vendió una parte y esa parte la que vendió la dio como dividendo. Entonces eso no significaba que la empresa fuera mal, significa que la empresa el año pasado dio como un dividendo extraordinario por esa venta y este año como no vende otra vez ese cacho, pues como Vidral ahora, ¿no? Que ha vendido la parte de Italia y lo da como dividendo. A mí cuando una empresa vende una parte y lo da como dividendo, me da una sensación muy buena del balance, porque es como, oye, fíjate lo bien que me va, que no tengo que quitar deuda. Porque, por ejemplo, Vodafone o Telefónica, cuando han vendido una parte de sus negocios, lo que han hecho es reinvertirlo en la empresa en deuda, para quitarse deuda. Vodafone, cuando vendió la parte de España, lo usó para quitarse deuda. Y Telefónica, cuando vendió partes de otros países, lo ha hecho para quitarse deuda. En cambio, Seca Hutchinson, cuando ha vendido una parte, lo ha hecho para dar dividendo. Vidra, cuando ha vendido una parte en Italia, lo ha hecho para dar dividendo. Entonces, sí, yo sí miro las cuentas de las empresas, pero no miro todos los años. Yo no creo que haya que estar tan pendiente, por lo que he dicho antes. Creo que hay que mirar las tendencias. Entonces, al final me interesa más ver en gráficos cómo va la deuda y cómo va el beneficio a 5 o 6 años vista que mirar todos los años ahí con un control exhaustivo, mirándolo todo. Eso al final creo que no es tan necesario. Bueno, yo sé que a ti no te gustan los ETFs, pero hay unos ETFs que los publicitan como ETFs de dividendos y los ETFs en cuestión te dan unos porcentajes locos, en plan 20, 30% de dividendos. ¿Lo has visto?